El sol apenas asomaba sobre los escalones del tribunal cuando Lucía Ramírez, enfermera de urgencias, llegó corriendo con las botas aún manchadas del turno nocturno. 80 minutos antes había sostenido la mano de un anciano que luchaba por respirar y no tuvo tiempo de cambiar el uniforme verde que la identificaba. Aún así, apretó contra el pecho la carpeta con los informes que la jueza solicitó, respiró hondo y empujó la enorme puerta de madera labrada. El pasillo olía a desinfectante barato, un contraste extraño con el alcohol clínico que seguía prendido a su piel cansada. Sus pasos resonaron en el mármol pulido y los murmullos crecieron al ver la figura menuda vestida de hospital en aquel recinto solemne. Lucía repasó su declaración, consciente de que su testimonio podía decidir la custodia de un niño accidentado. Recordó los ojos asustados del pequeño y la promesa de decir la verdad sin importar el agotamiento que pesaba en sus hombros. No llevaba maquillaje ni peinó su cabello, solo un moño apresurado sujeto por un lápiz gastado que había usado toda la noche. Un policía la guió a la sala 2, donde la jueza Amelia Ortega era conocida por exigir etiqueta estricta. Antes de entrar colgó la mascarilla en la muñeca y limpió la careta protectora que seguía siendo parte del uniforme. Sus zapatos de goma chirriaron, llamando la atención de un secretario que alzó la ceja y apuntó su nombre con curiosidad. Sentía un nudo de nervios y la punzada del hambre, solo había comido una galleta blanda entre emergencias y alarmas. A su alrededor, trajes oscuros y tacones marcaban que su ropa no pertenecía a aquel recinto solemne. Sin embargo, el recuerdo del niño y de la madre suplicando justicia la sostuvo, empujándola firme hasta la banca destinada a los testigos. Con cuidado guardó el estetoscopio, temerosa de que cayera y rompiera el silencio reverente que flotaba sobre la sala. Su reloj inteligente parpadeó, avisándole que en 4 horas debía volver al hospital para enfrentar un nuevo turno cargado de urgencias. Pensó que la vida de un sanitario rara vez sigue horarios cómodos ni permite pausas largas. Un abogado defensor, de mirada afilada, la recorrió con ojos burlones como si su uniforme bastara para desacreditarla. Lucía apretó los labios y se sentó recta, evitando que la espalda tocara el banco frío, decidida a mantener su dignidad. Sin imaginarlo, estaba a punto de protagonizar una escena que redefiniría la idea misma de respeto dentro de la justicia de su ciudad. El murmullo de la sala se apagó en cuanto la jueza levantó la cabeza y fijó sus ojos grises en la enfermera vestida de verde. Sin preámbulos y con voz firme, preguntó por qué alguien se atrevía a entrar así a un tribunal que exige respeto. El asombro golpeó a Lucía como un portazo, pero logró ponerse de pie y responder con un «presente, su señoría», apenas audible. La jueza Ortega frunció el ceño y alzó la mano, ordenando silencio para el público, que ya susurraba incrédulo. Con tono áspero, dijo que el código exigía ropa formal, no uniformes de quirófano, aunque reconocía el valor del trabajo médico. Un funcionario le acercó una copia impresa de las normas, subrayadas en rojo, y la agitación se extendió como corriente eléctrica entre los presentes. Algunos abogados movieron la cabeza, temiendo que la testigo fuese expulsada y el caso sufriera retraso. Otros espectadores, especialmente 2 mujeres mayores, miraron a Lucía con empatía, conscientes del sacrificio que implica cuidar enfermos toda la noche. La enfermera apretó sus dedos contra la carpeta, sintiendo que latía como otro corazón, y tragó saliva para mantener la calma. La jueza añadió que la apariencia proyecta seriedad y la justicia no tolera distracciones. Un silencio denso llenó el recinto, se escuchaba el zumbido de las lámparas sobre la mesa de pruebas. En la primera fila, un reportero garabateaba posibles titulares sobre el aparente irrespeto de una trabajadora esencial. Lucía tomó aire y, sin temblor, dijo que su turno terminó tarde, que no hubo relevo y que creyó correcto llegar a tiempo, aunque fuera sin traje. La jueza levantó una ceja, como midiendo cada sílaba, y preguntó si realmente pensaba que aquella excusa justificaba romper el protocolo. Detrás de la barandilla, el abogado defensor sonrió, imaginando un recurso simple para invalidar el testimonio. Pero el fiscal frunció el entrecejo,
consciente de que la credibilidad de su caso dependía de esa mujer rendida y valiente. La tensión se volvió tan gruesa que hasta el reloj parecía adelantar sus latidos, urgido por un desenlace. Lucía obligó a su mirada a seguir fija en el estrado, pese al compás acelerado de su corazón. Afuera, una sirena distante recordó a muchos que la ciudad seguía enfermándose y que los uniformes como el suyo nunca descansan. Cuando la jueza respiró hondo, el ambiente contuvo el aliento, anticipando una reprimenda que resonaría más allá de esas paredes. Con voz serena, aunque interiormente temblaba, Lucía pidió permiso para explicar las razones que la habían traído así vestida. La jueza accedió con un gesto rápido y el público se inclinó hacia adelante, atraído por la valentía inesperada de la mujer. Su señoría, dijo controlando su respiración, mi uniforme no es moda, simboliza la promesa hecha a quienes dependen de mí. Contó que la noche anterior la sala de urgencias se colapsó tras un choque múltiple y se quedó horas extra estabilizando heridos. Explicó que el menor salvado, Diego, es clave en esta audiencia y que prometió no fallarle a su familia. Para cumplir, se saltó el cambio de ropa, abordó un taxi y repasó su declaración durante el trayecto. Varios rostros se ablandaron cuando describió cómo la madre del niño lloraba de gratitud mientras firmaba el alta provisional. Añadió que su uniforme puede mancharse, pero cada hilo guarda la confianza de pacientes que jamás pisarán un estrado. Enfatizó que la salud es un derecho tan digno como la justicia y que ambos sistemas existen para proteger a los vulnerables. El público suspiró cuando admitió que habría preferido un traje, pero esos minutos extra habrían costado vidas. Reconoció no ser experta en leyes, pero resaltó que las normas deben servir a la gente y no convertirse en muro que aparte la verdad. La jueza apoyó el mentón en sus dedos sin interrumpir, evaluando cada frase pronunciada con claridad casi infantil. Lucía concluyó diciendo que no deseaba falta de respeto, sino demostrar compromiso pleno con la verdad, igual que con cada paciente. Un anciano en la parte trasera murmuró, bravo, aunque bajó la cabeza al notar la mirada del guardia. El reportero cambió su enfoque, percibiendo que la historia pasaba de conflicto a inspiración. El abogado defensor carraspeó incómodo, aquella explicación humanizaba demasiado a la testigo para atacarla sin parecer insensible. El fiscal observó a Lucía con gratitud, reconociendo que la franqueza simple supera a cualquier argumento retórico. Una leve vibración en el bolsillo recordó a la enfermera que el hospital seguía enviando alertas, haciendo aún más real su sacrificio. Ella silenció el dispositivo, disculpándose, y reiteró su disposición a responder preguntas con la misma honestidad. Al terminar, se hizo un silencio tan puro que cualquiera habría escuchado caer una venda de prejuicios de varias mentes presentes. La jueza Ortega deslizó los lentes por el puente de la nariz y dejó escapar un suspiro que nadie supo interpretar como enfado o respeto. Durante segundos eternos examinó los pliegues del uniforme, casi buscando en las manchas la veracidad del relato recién escuchado. Con voz más baja, preguntó si Lucía aún oía el pulso de Diego o si ahora solo pensaba en el tribunal. La enfermera respondió que mientras viva podrá escuchar todos los pulsos a la vez, porque el deber médico no se apaga al cruzar una puerta. Aquella metáfora sorprendió a la magistrada, quien, tras pensarlo, admitió que también carga con los ecos de juicios pasados. La sala sintió un giro leve, la mujer severa del estrado mostraba algo parecido a empatía, aunque aún no cedía con el protocolo. Ortega pidió al secretario revisar si existía alguna excepción humanitaria al vestuario requerido. El funcionario hojeó papeles entre los archivadores amarillos salpicados de sellos y sacudió la cabeza, señalando que no hallaba una cláusula explícita. Un bostezo reprimido del público recordó que la mañana avanzaba y cada minuto costaba recursos a los juzgados y al hospital. El fiscal rogó que se oyera la declaración para evitar demoras que afectarían al menor involucrado. El defensor objetó, alegando que la falta de decoro podía sesgar la percepción, aunque no hubiera jurado. Varias personas se miraron confundidas, convencidas de que el testimonio debía pesar más que la tela de un traje, preguntándose por qué el abogado insistía en una apariencia que poco tenía que ver con la veracidad.
Ortega admitió que la verdad fluye mejor con respeto mutuo, pero reconoció la presión sobre el personal de salud. Anunció un receso de 5 minutos para deliberar a solas, elevando la tensión en la sala. Lucía cerró los ojos e inhaló el olor a madera vieja, pensando en los pasillos del hospital que huelen a lejía y esperanza. Pensó en Diego, probablemente desayunando papilla de frutas mientras otra enfermera revisaba su temperatura. El eco de sillas moviéndose avisó que la pausa comenzaba, muchos aprovecharon para estirar las piernas y susurrar opiniones. 2 periodistas se acercaron a la puerta para mandar mensajes rápidos a su editor sobre la historia. La jueza salió por una puerta lateral con el ceño fruncido pero no agresivo, dejando tras de sí una sombra de incertidumbre. En la sala quedó flotando la pregunta que nadie se atrevía a formular: ¿puede la etiqueta estar por encima del sacrificio humano? El receso terminó cuando la jueza regresó con paso decidido, sosteniendo un cuaderno de tapas rojas en la mano derecha. Nadie habló mientras subía al estrado, acomodaba la toga en los hombros y fijaba la vista en la enfermera de verde brillante. Explicó que la norma de vestimenta busca respeto, no castigar la entrega, y que permitiría el testimonio sin sanción. Añadió que propondría una cláusula que reconozca la realidad del personal de emergencias, lo que generó murmullos de aprobación. El defensor se hundió en su silla, mientras el fiscal esbozaba una pequeña sonrisa de alivio. Luego pidió un aplauso sentido y prolongado para los sanitarios que velan por la ciudad día y noche, incluso cuando sus propios hogares los extrañan. El aplauso empezó tímido y pronto creció hasta sacudir las lámparas de cristal, algo realmente inusual en un recinto tan formal. Lucía, con las mejillas encendidas, inclinó la cabeza agradecida y alzó la mano para pedir silencio, temerosa de retrasar el proceso. Juró decir la verdad y narró la noche del accidente con precisión, describiendo tiempos, síntomas y cuidados brindados a Diego. El defensor objetó, pero la jueza lo rechazó con un golpe de mazo seco y una mirada que bastó para callarlo. Cada término clínico se volvió imagen clara gracias a la sencillez y el tono pedagógico que ella eligió para explicar. Subrayó que el cinturón salvó al niño y la atención rápida evitó una hemorragia interna, prueba que respaldaba la custodia materna. Su reloj vibró de nuevo. Ortega hizo una seña comprensiva invitándola a continuar sin prisa ni preocupación. Lucía concluyó recordando que cuidar a un niño es tarea colectiva y que la justicia, como la medicina, integra esa cadena de cuidado. Se hizo un silencio profundo antes de que la jueza agradeciera el testimonio y lo declarara plenamente relevante. Invitaron a Lucía a añadir algo. Habló del orgullo de ser hija de inmigrantes que la educaron para servir y defender a los vulnerables. Afirmó que su uniforme es una bandera de servicio que une a todo el país sin importar idioma, color o procedencia. Al terminar, toda la sala se puso de pie, incluso los policías, y la ovación parecía interminable. Lucía contuvo lágrimas, sujetando la carpeta. El fiscal cerró los ojos como quien escucha un himno que devuelve fe en las instituciones. La jueza sonrió, golpeó el mazo para pedir orden y reconoció que la justicia también aprende compasión. Con el juicio encaminado, la jueza concedió a Lucía permiso para retirarse y volver al hospital, deseándole una guardia tranquila. La enfermera recogió su estetoscopio y salió entre susurros de admiración que la acompañaron hasta el corredor principal. Un periodista se aproximó para pedir declaraciones, pero ella solo respondió que la verdadera noticia era la recuperación de Diego. Al salir, inhaló el aire denso de la ciudad y por primera vez en la mañana sus hombros se relajaron. Pidió un taxi desde la app. Mientras esperaba, la madre de Diego le envió una foto del niño sonriendo con el pulgar levantado. El corazón de Lucía dio un vuelco de alegría, guardó la imagen y la puso como fondo de pantalla para recordarse la razón de su esfuerzo. El taxi llegó y el conductor, al verla, preguntó si era la enfermera de la que todos hablaban. Ella asintió. Durante el trayecto, el chofer contó que su hermana trabaja en urgencias y agradeció ver a alguien defender a los sanitarios. En la radio, un programa matutino debatía ya sobre la necesidad de ajustar códigos de vestimenta para actores esenciales.
Lucía sonrió al escuchar cómo la mayoría apoyaba la propuesta, señalando que la dignidad no depende de la tela sino de las acciones. Llegó al hospital minutos antes del cambio de turno y fue recibida por aplausos de sus compañeros, avisados por WhatsApp. El jefe de piso le entregó un café y anunció que la administración enviaría una carta a la corte apoyando la reforma. Ella alzó la taza y brindó por el equipo, sabiendo que la victoria era compartida y nacía del trabajo en cadena. Antes de entrar al área de urgencias, actualizó su nombre en la tablilla de asignaciones. Sí, sigo aquí, escribió con tiza. Durante el turno atendió heridas menores y vació drenajes, pero cada paciente parecía más liviano gracias al ambiente positivo. En un descanso breve, revisó las redes y vio cómo su historia era tendencia bajo el hashtag #uniforme de valor. Leyó testimonios de bomberos, policías y maestros que contaban experiencias similares de discriminación por su atuendo laboral. Comentó un solo mensaje: la vocación no se cuelga en el perchero, y apagó la pantalla para volver a una lámpara que parpadeaba. Mientras ajustaba la vía intravenosa de un anciano, pensó que la verdadera ovación estaba en cada latido estable que lograba mantener. Sonrió tras la mascarilla, convencida de que las manchas verdes de su uniforme contaban una historia más fuerte que cualquier traje planchado. Durante la madrugada, la jueza Ortega, entre expedientes y café, redactó la reforma recordando la voz serena de Lucía y su uniforme. Envió el borrador a los magistrados antes del amanecer, convencida de que la justicia debe latir con la urgencia de una sala de emergencias en cada ciudad. Al amanecer, el titular apareció en los portales, uniforme de valor a votación, y miles de trabajadores esenciales lo compartieron como estandarte. En el hospital, Lucía leyó la nota durante su descanso junto a la cafetera y vio su nombre convertido en símbolo de dignidad sanitaria. Respondió: somos un gran equipo, y volvió donde dos internos practicaban suturas sobre esponjas bajo luz blanca. Esa noche Diego, ya en pediatría, envió un audio diciendo que de grande será enfermero para ayudar aunque esté cansado o sin cambiarse. La grabación se viralizó, arrancando sonrisas y suspiros a camilleros, radiólogos y vigilantes que custodian pasillos solitarios. Al día siguiente, un coro escolar con batas de papel cantó en el tribunal una canción de gratitud a médicos y jueces sensibles. La melodía rebotó en las columnas y emocionó a empleados que jamás oyeron aplausos musicales durante el horario laboral. Ortega, sonriente, bajó del estrado, aplaudió y prometió asistir al concierto de graduación de esos niños. El abogado defensor retiró la objeción sobre la ropa y admitió su falta de empatía. La carta se leyó en la audiencia final y la custodia de Diego quedó con su madre, provocando lágrimas de alivio y aplausos. Al salir del hospital, Lucía halló una postal de Diego: gracias por tu armadura verde, escrita con crayones torcidos. Con ternura, colocó la tarjeta en el tablero con fotos y horarios de vacunas para que todos la vieran y recordaran su propósito. Cada vez que pasaba, la cartulina recordaba que la vocación florece donde hay respeto mutuo, sin importar la tela. Semanas después, la reforma fue aprobada por unanimidad y una ceremonia emotiva unió a jueces, enfermeros y bomberos bajo un mismo techo. Lucía afirmó que la nueva ley es como un vendaje, pequeña pero protectora, capaz de curar prejuicios silenciosos. Los aplausos resonaron, orgullo colectivo de una sociedad que aprende y mejora, y que hoy comprende el valor de cada uniforme de trabajo. Esa noche, mientras ordenaba jeringas, pensó que su uniforme seguía manchado, pero ahora mostraba huellas de coraje. Sonrió al sentir que, gracias a su firmeza ante el estrado, muchos corazones laten con un ritmo más generoso y dispuesto a escuchar.